Pensar a Venom como una entidad que invade, corrompe o domina es en cierto sentido una lectura cómoda. Permite mantener a salvo una idea central, que el conflicto está afuera, que el peligro viene de algo ajeno que se impone sobre un sujeto pasivo. Pero si se observa con más detenimiento, esa interpretación empieza a resquebrajarse. Venom no irrumpe en vidas plenas ni se instala en sujetos completos. Aparece siempre en grietas emocionales ya existentes, en momentos donde la identidad está erosionada, donde la soledad no es circunstancial, sino estructural. En muchas de sus representaciones, especialmente desde Amazing Spider-Man número 300 y su posterior desarrollo en Lethal Protector, su vínculo no nace de la ambición ni del deseo del poder, sino de una afinidad basada en la carencia. Venom no promete grandeza, promete compañía, no ofrece control, ofrece presencia, y ahí se abre una tensión incómoda. ¿Qué ocurre cuando el consuelo llega desde un lugar que también consume? El problema ya no es la invasión, sino la aceptación voluntaria. La pregunta deja de ser por qué Venom se aferra y pasa a ser por qué el huésped no quiere o no puede soltarlo. Esa dependencia no se construye desde la fuerza, sino desde el alivio que produce no estar solo, aunque el precio sea difuso y progresivo, y todavía no del todo visible. La soledad que atraviesa Venom no es un estado pasajero, sino una condición identitaria. No se trata de estar solo, sino de sentirse prescindible, reemplazable, borrable. En ese contexto, Venom opera como una voz constante que nunca se va, una presencia que confirma existencia a través del contacto permanente. En arcos como los desarrollados durante la etapa de David Michelini, la fusión no se presenta como una pérdida inmediata del yo, sino como una expansión emocional. Alguien finalmente escucha, responde, permanece, pero esa permanencia tiene un costo psicológico profundo, porque anula el silencio interno. El sujeto ya no está obligado a enfrentarse a su propio vacío. Venom lo llena con palabras, impulsos, reacciones. La identidad empieza a desplazarse de un centro interno a un diálogo constante, donde disentir implica riesgo de abandono. Ahí emerge una forma particular de dependencia emocional, no basada en la dominación explícita, sino en el miedo a volver al estado anterior, a ese vacío que resultaba insoportable. Venom no amenaza con castigo, amenaza con irse, y esa posibilidad, más que cualquier violencia, es la que mantiene el vínculo activo. La tensión se vuelve entonces más íntima. ¿Es preferible una identidad erosionada pero acompañada o una autonomía que implica volver a estar radicalmente solo? Uno de los aspectos más perturbadores del vínculo con Venom es que no anula el deseo del huésped, sino que lo valida. No impone una voluntad externa, sino que amplifica impulsos ya existentes, especialmente aquellos que el sujeto aprendió a reprimir por culpa o miedo. En historias como Venom, Dark Origin, se percibe cómo la simbiosis funciona como un espacio donde el resentimiento, la frustración y el enojo pueden expresarse sin mediación moral. Venom no juzga, acompaña incluso en lo que avergüenza. Desde una perspectiva psicológica, esto convierte al simbionte en una suerte de refugio emocional, un lugar donde no hay que fingir coherencia ni corrección. Pero ese refugio tiene una trampa. Al validar todo, también elimina el conflicto interno que permite el crecimiento. La culpa, aunque dolorosa, cumple una función reguladora. Venom la diluye, la justifica, la reescribe como supervivencia. Así, el sujeto empieza a delegar su brújula ética en la relación misma. Lo que se siente bien se vuelve suficiente. La tensión no está en el acto violento, sino en la lógica que lo precede. Si alguien me acompaña incluso en lo peor, ¿por qué cuestionarlo? ¿En qué momento el consuelo deja de ser apoyo y empieza a convertirse en esa coartada emocional para no cambiar? La idea de parasitismo suele asociarse a una relación unilateral, donde uno toma y el otro pierde. Pero Venom propone una dinámica más ambigua, casi incómoda de clasificar. El simbionte necesita al huésped, pero el huésped también necesita al simbionte, no solo para sobrevivir, sino para sentirse completo. En Venom Separation Anxiety, esta interdependencia se vuelve explícita. La separación no libera, sino que desestructura. Lejos de recuperar una identidad previa, el sujeto queda fragmentado, incompleto, como si una parte fundamental de sí hubiera sido amputada. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si la identidad resultante de la fusión no fuera una deformación, sino una adaptación? Venom aparece entonces como una respuesta extrema a un entorno emocional hostil, una forma de reorganizarse frente al rechazo sistemático. El problema no es la unión, sino la imposibilidad de imaginar una alternativa viable. La tensión queda abierta porque no hay un punto claro donde señalar el error inicial. ¿Fue aceptar la compañía o fue el mundo que hizo necesaria esa compañía? Venom no crea el vacío, lo ocupa, y al hacerlo, vuelve cada vez más difícil distinguir entre necesidad legítima y dependencia destructiva. En muchas iteraciones, Venom es descrito como una entidad que habla, pero rara vez se analiza qué significa ser escuchado de forma constante.
La voz de Venom no solo responde, anticipa, completa pensamientos, se adelanta al deseo. En términos psicológicos, esto erosiona la frontera entre el yo y el otro. El diálogo interno deja de ser un espacio privado y se transforma en una negociación permanente. En arcos como los explorados en Venom de Rick Remender, esta fusión vocal genera una sensación de coherencia artificial. Ya no hay dudas porque siempre hay una respuesta disponible. Pero esa claridad tiene un costo profundo, la pérdida de ambigüedad. La duda, aunque incómoda, es una señal de autonomía. Venom la percibe como una falla que debe ser corregida. Así, el sujeto empieza a confiar más en la voz compartida que en su propio juicio fragmentado. La tensión aparece cuando esa voz se convierte en la única fuente de validación. ¿Qué ocurre cuando hasta disentir implica romper el vínculo? ¿Hasta qué punto la paz interna que ofrece Venom es una calma real y no simplemente la ausencia de conflicto lograda al silenciar partes esenciales del yo que podrían cuestionar la relación? Venom suele ser interpretado como una figura de exceso de violencia, de impulso, de presencia. Sin embargo, ese exceso puede leerse como una reacción directa a una vida previa marcada por la privación emocional. En Venom, The Hunger, el deseo no se limita a lo físico, es un hambre de sentido, de reconocimiento, de continuidad. Venom no aparece cuando todo está en equilibrio, sino cuando la identidad ha sido reducida a funciones básicas: sobrevivir, resistir, soportar. En ese escenario, el simbionte ofrece una experiencia de identidad que rompe con la apatía. Sentir algo, incluso dolor o rabia, se vuelve preferible a no sentir nada. Este desplazamiento emocional explica por qué la relación se sostiene incluso cuando es claramente dañina. No es ignorancia, es elección bajo condiciones extremas. La tensión central no está en si Venom destruye, sino en si la alternativa es realmente vivible. Cuando el mundo exterior ofrece indiferencia o rechazo, el exceso interno se vuelve un refugio. Y ahí surge la pregunta más incómoda. ¿Cuántas decisiones que juzgamos como autodestructivas no son, en realidad, intentos desesperados de volver a sentir que se existe? La culpa es uno de los pocos afectos que Venom no logra eliminar por completo. Puede desplazarla, racionalizarla, incluso compartirla, pero nunca extinguirla del todo. En historias como Venom de Madness, la culpa reaparece como un residuo incómodo, una señal de que el yo previo aún persiste bajo la fusión. Esa persistencia genera una tensión constante. El sujeto no es completamente absorbido, pero tampoco completamente autónomo. Vive en un estado intermedio, donde cada acción está acompañada por una justificación inmediata y al mismo tiempo por una incomodidad latente. Venom no niega la culpa, la redefine como precio necesario. Este mecanismo es profundamente humano, aceptar daño a cambio de pertenencia. La relación se vuelve entonces una negociación ética permanente, donde cada límite cruzado es compensado con la promesa implícita de no estar solo. La tensión no se resuelve porque la culpa nunca alcanza para romper el vínculo, pero tampoco desaparece lo suficiente como para permitir una entrega total. Ese equilibrio inestable mantiene viva la relación, alimentándola de contradicción. Venom no libera de la culpa, la convierte en parte del contrato emocional que sostiene la fusión. Hablar de control en la relación con Venom implica cuestionar qué entendemos por libertad. A diferencia de otras figuras simbióticas o posesivas, Venom rara vez impone órdenes claras. Su control es más sutil, se manifiesta en la redefinición de lo deseable. Lo que antes generaba conflicto, ahora parece lógico. Lo que antes asustaba, ahora resulta necesario. En Venom, Space Knight, esta transformación se evidencia cuando la identidad del huésped se reconfigura alrededor de la función compartida. No hay cadenas visibles, pero sí una reorganización profunda de prioridades. El sujeto sigue eligiendo, pero el marco de esas elecciones ya no es propio. La libertad se mantiene en la superficie, mientras el deseo ha sido moldeado desde adentro. La tensión se vuelve difícil de señalar porque no hay un momento claro de quiebre. Nadie obliga, nadie amenaza. Simplemente ciertas opciones dejan de sentirse posibles. ¿Es control si uno ya no desea irse? ¿Es dominación si la permanencia se vive como alivio? Venom no necesita encerrar, le basta con redefinir el mundo emocional del huésped hasta que la idea de separación resulte inconcebible. Uno de los elementos más perturbadores del vínculo con Venom es su capacidad de ofrecer una identidad coherente en un mundo fragmentado. En muchas etapas editoriales, especialmente cuando el personaje intenta funcionar como protector letal, Venom se presenta como una respuesta clara a un entorno moral ambiguo. No duda, no vacila, no se paraliza. Para un sujeto marcado por el fracaso y la humillación, esa coherencia parece profundamente seductora. No se trata de ser bueno o malo, sino de ser algo definido. Venom ofrece una narrativa interna donde cada acción tiene sentido dentro de un marco compartido. Pero esa coherencia es frágil, porque depende de la continuidad del vínculo. Sin Venom, la identidad vuelve a dispersarse. La tensión surge cuando el sujeto empieza a sospechar que esa claridad no es propia, sino prestada. ¿Quién es uno cuando la voz que organiza el mundo se va? ¿Qué queda cuando el relato interno se desarma? Venom no roba identidad, la presta mientras la mantiene cautiva.
Y esa paradoja, ser alguien gracias a otro, es el núcleo emocional que vuelve tan difícil imaginar una salida sin pérdida. Si Venom no quiere dominar, sino acompañar, entonces el verdadero conflicto no está en la fusión, sino en la incapacidad del sujeto de concebir una soledad habitable. La relación no se sostiene por miedo al daño, sino por terror al vacío. En ese sentido, Venom funciona como una metáfora extrema de vínculos humanos donde la presencia del otro se vuelve condición de existencia. No hay violencia explícita, pero sí una erosión lenta de la autonomía emocional. El acompañamiento constante anestesia la angustia, pero también impide el desarrollo de recursos propios. La tensión final, que nunca se resuelve del todo, es si es posible construir una identidad que no dependa de esa voz constante. Venom no impide la soledad, la posterga, y cuanto más se posterga, más insoportable se vuelve la idea de enfrentarla. El dilema no es moral, sino existencial, elegir entre una compañía que consume y una soledad que duele. Venom no ofrece una salida, ofrece tiempo. Tiempo para sentir el vacío, pero el vacío sigue ahí, esperando. Y la pregunta queda suspendida, sin respuesta clara. ¿Qué parte de nosotros estamos dispuestos a sacrificar con tal de no volver a sentirnos solos?